Hola de nuevo. Vamos a empezar a hacer unos vídeos con el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones y todo esto, y empezar a estudiar pues, todo ese tema de geometría. Empezamos con la parte más básica, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es algo tan sencillo como que si tienes un triángulo rectángulo, simbolizamos siempre el ángulo recto con esta especie de cuadrado que he hecho ahí con ese puntito, como diciendo que eso es un ángulo recto. Lo que dice el teorema de Pitágoras es este lado que es el mayor, que es la hipotenusa, que es muy importante saber que siempre es el opuesto al ángulo recto, está relacionado con sus catetos. Entonces, catetos son, este sería uno, vamos a llamarle, por ejemplo, B, y este sería otro, que vamos a llamarle, por ejemplo, A. Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras simplemente es que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Las únicas complicaciones del teorema de Pitágoras son hacer cuentas, nada más. Saber bien hacer un cuadrado, saber bien la prioridad de operaciones, saber quién va antes, si el cuadrado, la suma, cómo despejar, pero por todo lo demás es un teorema muy sencillito que no tiene ningún misterio. La única parte es un poco rara, que es que tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cuando el triángulo está tumbado, este de aquí es el ángulo recto, ¿vale? El ángulo de 90 grados, y solamente es tener muchísimo cuidado porque la hipotenusa es este que está enfrente, que a la vez es el lado mayor del triángulo. Esa sería la hipotenusa, y el A y el B como quieras. Puede ser A y B o B y A, ¿vale? Da igual. Entonces, hacemos el típico ejemplo que consiste en calcular esa X. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo primero, darse cuenta de que esta X, al estar opuesta al ángulo recto, es la hipotenusa. Ponemos el teorema de Pitágoras, tal y como está. En este caso, la X sería la hipotenusa. A al cuadrado tiene que ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, o lo mismo daría hacerlo al revés, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es exactamente igual. ¿Qué hay que hacer aquí? Primero, tener mucho cuidado, no hacer, por ejemplo, esta suma lo primero, ya sabéis, primero van los cuadrados, así que tendríamos que x al cuadrado es igual a 9 más 16, paso 1, x al cuadrado es igual a 25, paso 2, x al cuadrado, este cuadrado pasaría para allá como una raíz cuadrada, raíz de 25, y ya por último, x es igual, y mucho cuidado con esto, porque ya sabemos que las raíces cuadradas, la raíz de 25 realmente sería más menos 5, tanto más 5 al cuadrado es 25, como menos 5 al cuadrado también es 25, pero como estamos en geometría los lados negativos no existen. Entonces, estando en geometría, directamente podemos poner que x es igual a 5 y ya está. Nada más. Esa hipotenusa mide 5, no hay más. Claro, un ejemplo un poquito más complicado sería el siguiente. En este ejemplo tenemos dos problemas. El primero es que nos han puesto el triángulo invertido, lo cual no debería pasar nada, simplemente es darse cuenta de que la hipotenusa 1 es el mayor, pero esta de aquí no sé cuánto es. Entonces, si solo fuese por esa información, yo no sabría si esta es la hipotenusa o es esta. Y por supuesto no vale decir que en el dibujo este es mayor que este, porque el dibujo no tiene por qué estar a escala. Ahora, lo que sí me da información es que este es el ángulo recto. Entonces, opuesto al ángulo recto sería la hipotenusa. Con lo cual, teorema de Pitágoras, rellenamos, donde pone una h ponemos un 10 al cuadrado, donde pone una a ponemos una x, porque no sé cuánto vale, y donde pone un 8, 8 al cuadrado. Hacemos operaciones con mucho cuidado. Este 10 al cuadrado son 100, x al cuadrado se queda donde está, y 8 al cuadrado son 64. Esta es una ecuación de segundo grado, pero realmente se resuelve con mucha sencillez. ¿Por qué? Porque este 64 que está sumando pasa para allá restando. Vamos a darle la vuelta a la ecuación para que sea más sencillo. X cuadrado es igual a 100 menos 64. Haces la resta. X cuadrado es igual a 36. Y al igual que antes, para despejar este cuadrado, lo que tienes que hacer es hacer la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 36, que al igual que antes no da dos soluciones, sino solamente una, que sería x es igual, finalmente, a 6. Ojo con esto porque no hemos puesto unidades en ningún sitio. Si hubiesen puesto aquí en centímetros y en centímetros, ahí habría puesto centímetros. Y aquí, no sé, metros y metros, pues en metros. Pero hay mucha gente que dice que si no pones nada, y además tiene razón, lo más correcto es poner 5 unidades. Como diciendo, no sé cuáles son, pero sean las que sean, ahí están. Y aquí sería igual, 5 unidades.
en lo que se mida ese triángulo. Entonces lo más correcto sería poner esta O. ¿Sí? Vale, vamos a hacer una aplicación más de Pitágoras en este primer vídeo, que es clasificar triángulos. Ya sabéis que se pueden clasificar los triángulos por los ángulos o por los lados. Por los lados tenemos triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos, que tienen todos distintos. Pero aquí nos interesa por los ángulos. Entonces, por los ángulos solamente hay tres tipos también. Tenemos triángulos rectángulos, como este, que cumplen teorema de Pitágoras, y triángulos acutángulos y obtusángulos que no lo cumplen. Acutángulos que tienen los tres lados agudos no cumplen Pitágoras, y obtusángulos que tienen uno de los ángulos obtuso, que tampoco cumplen Pitágoras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues fíjate, tenemos ahí un triángulo que tiene de lados 13, 9 y 8. Entonces, como decíamos antes, hay tres opciones. Puede ser rectángulo, cumpliría Pitágoras, o puede ser acutángulo o obtusángulo. Entonces, si ese triángulo cumpliese Pitágoras, ¿quién sería la hipotenusa? Sería este de aquí, ¿no? Entonces, si cumple Pitágoras, cumpliría que 13 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 8 al cuadrado. Claro, esto puede que sea verdad o puede que no. Entonces yo lo voy a hacer así, pero lo voy a hacer con una interrogación, porque realmente yo no sé si esto va a ser verdad o no. Voy a arrastrar esa interrogación hasta el final y vamos a hacer la comprobación. Que me queda que son iguales. Yo ya sé que el triángulo es un triángulo rectángulo, porque cumple Pitágoras. Entonces empezamos. 13 al cuadrado, que son 169, 9 al cuadrado, que son 81, y 8 al cuadrado, que son 64, pero mantenemos la interrogación porque todavía no sé si es verdad o no. Siguiente paso, 169 es igual a 81 más 64, que son 5 por aquí y 14 por aquí. Y ahora ya estamos viendo que no son iguales. Claro, no son iguales, pero ¿qué ocurre? Que este es mayor que este. Recuerda que mayor y menor se escribe con este símbolo. ¿Bien? Entonces, yo lo que sé es que la zona de la hipotenusa es mayor que la zona de los catetos. ¿Qué significa eso? Fíjate en un pequeño dibujo, como esto se va a ver muy bien además. Si tuvieses un triángulo rectángulo, esto quedaría algo así, hipotenusa por aquí, y ahí tendrían los catetos. Pero si tuvieses un triángulo más pequeño, imagínate, en vez de un triángulo rectángulo como es este, tú suponte que tienes un triángulo que fuese así, así y así. ¿Qué le pasa a este ángulo? Que este ángulo es más pequeño. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que la zona de la hipotenusa es más pequeña de lo que debería ser. Pero también podría ocurrir al revés. Podría ser que el triángulo fuese así y tuvieses ese ángulo que es obtuso. ¿Qué le ocurre a ese triángulo? Que la hipotenusa es mayor de lo que debería ser. Digamos que la hipotenusa gana a los catetos. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? En este caso, la hipotenusa gana a los catetos. ¿Qué significa eso? Si la hipotenusa gana a los catetos, es porque este triángulo claramente es un triángulo obtusángulo. ¿Qué significa? Simplemente eso, que la hipotenusa es mayor de lo que debería ser. Claro, hacemos otro ejemplo distinto para que veáis un poco por dónde va esto, que es clasificar el triángulo de lados 5, 5 y 2. En realidad no haría falta casi ni pensar cómo hacer esto, pero igualmente lo vamos a hacer. Por supuesto, la idea va a ser la misma que antes, pero hay una idea muy fácil que es, si de verdad fuese rectángulo, es imposible que las hipotenusas sean iguales. Yo no puedo tener dos lados iguales que sean la hipotenusa. Es decir, si este lado mide 5, este no puede medir 5. Entonces, yo ya sé que ese triángulo no va a ser rectángulo seguro. Ahora, lo que yo no sé si va a ser acutángulo o obtusángulo, pero rectángulo seguro que no va a ser. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer otra vez la misma prueba que antes, y para ello, ¿cuál sería la hipotenusa entre este y este? Pues la hipotenusa me daría igual. Podría ser este o podría ser el otro. Entonces, hacemos como si fuese Pitágoras, pero le ponemos arriba la interrogación, como diciendo, yo no sé quién va a ser mayor entre este y este. Claro, en este ejemplo es súper sencillo, porque tienes aquí 25 y aquí tienes 25 más 4, que yo ni siquiera me esforzaría en hacer esta cuenta de aquí. 25 más 4 es mayor que 25, ni lo sumo, ni me esfuerzo en sumarlo. Automáticamente yo sé que este es mayor que este. ¿Qué significa eso? La zona de la hipotenusa es más pequeña de lo que debería ser. La zona de los catetos gana la zona de la hipotenusa. Si los catetos ganan a la hipotenusa, ¿qué significa? O si la hipotenusa es más pequeña de lo que debería ser, ¿qué significa? Que este es un triángulo acutángulo. Porque la hipotenusa es más pequeña de lo que debería ser. Triángulo obtusángulo, la hipotenusa es mayor de lo que debería ser. Triángulo acutángulo, más pequeña de lo que debería ser. Y triángulo rectángulo, la hipotenusa es exactamente una hipotenusa.
Primera parte de Pitágoras, solamente comentar un par de palabrillas que van a aparecer de vez en cuando, que es el concepto de terna pitagórica. Entonces, una terna pitagórica son tres números enteros que cumplen Pitágoras, sin decimales. Tres números enteros que cumplen Pitágoras. Por ejemplo, fíjate en este problema que el 3, el 4 y el 5 es una terna pitagórica. Entonces, la terna pitagórica más clásica es esta. 3, 4 y 5. Claro, ¿cómo se podrían fabricar más ternas pitagóricas? Pues fíjate qué sencillo. Simplemente multiplicas por 2 y multiplicas por 2. Y si tú ahora pruebas a hacer el teorema de Pitágoras con este triángulo, ¿qué ocurre? Que tienes 10 al cuadrado, a ver si es verdad o no, que es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Pues fíjate, tienes 10 cuadrados son 100, 6 cuadrados son 36, 8 cuadrados son 64 y 36 más 64 da 100, que además es justo el problema que hemos hecho aquí, tal cual. Y si yo quiero 20 ternas pitagóricas más, pues nada, multiplicas por 3, por ejemplo, y ahí te quedaría otra. Es verdad que 15 al cuadrado, que son 225, es igual a 9 al cuadrado, que son 81, más 12 al cuadrado, 144. Pues hazte la suma y lo compruebas. Y si quieres más, pues nada, no hay más que coger esta de aquí y empezar a multiplicarla por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. No son las únicas que hay un montón más, pero sí me interesa que tengas un poco en la cabeza que tienes varias ternas pitagóricas que puedes sacar de esta primera. Con esto entonces ya cerramos este primer vídeo y nos vemos ya en la segunda parte de Pitágoras.